esas gráficas que vemos ahí tienen todo un sentido. A mí me encanta, podemos poner la pantalla completa. A mí me encanta esta, que es la pasarela 6 sigma. Ya te la pongo. Esta, me encanta esta, que es la pasarela 6 sigma. ¿Tú no tienes esa? Por allá abajo. Porque realmente 6 sigma, ser 6 sigma tiene todo que ver con la estilización de la figura. Entonces, límite superior, límite inferior. Cuando me tomo todo el espacio, tengo una medida sigma bajita. Pero en la medida en que vamos estilizando el comportamiento, en este caso disminuyendo la imprecisión, y la distribución gaussiana ya no es así toda achatada, sino cada vez más estilizada, entonces llega uno allá, a 6 sigma, como en la campana verde, en donde lo que podemos ver es que pasamos de un desempeño con imprecisiones grandes. En la medida en que queremos llegar a 6 sigma, tenemos que ser más reproducibles, cada vez más reproducibles, disminuir la dispersión de nuestros datos. En este modelo, que es un modelo, esto es una prueba más o menos 2,3 sigma, en este modelo, pues la dispersión de los datos es mucha, es decir, que yo cuantifico colesterol y a veces me da 180, después 230, después 190, después 240, que son muy dispersas las mediciones. En la medida en que yo voy haciendo acciones para disminuir esa dispersión de los datos, la distribución gaussiana es más estilizada. Y obviamente llegamos a 6 sigma cuando tenemos una dispersión pequeña. Claro, influye también el sesgo, como vamos a ver. Pero a mí me encanta esta pasarela porque vamos a volver a esta pasarela varias veces. Esto es el ciclo 6 sigma, el ciclo de N, A y C, el ciclo de definir, medir, analizar, y del inglés improvement y controlar. Esto es el modelo de un sistema de gestión de calidad 6 sigma. Pero la métrica sigma es una cosa distinta a 6 sigma. Sigmometría es distinto a 6 sigma. Yo puedo calcular la métrica sigma y no tener un sistema de gestión de calidad 6 sigma implementado. ¿Tiene que ver entre ellos? Claro, tiene que ver, obviamente, ¿cierto? Tanto 6 sigma como la métrica sigma tienen en común que la filosofía es llegar a 3,4 errores por millón de oportunidades. Eso es un desempeño 6 sigma. 3,4 errores por millón de oportunidades. Esto es un comportamiento 6 sigma. Y la metodología 6 sigma conlleva eso. Pero yo puedo calcular la métrica sigma sin tener implementado un sistema de gestión de calidad 6 sigma. La métrica sigma es una medida estadística, como la desviación estándar, o el coeficiente de variación. Es una herramienta estadística que se calcula a través de una fórmula que vamos a ver. Pero la filosofía 6 sigma es una filosofía que habla de 3,4 defectos por millón de oportunidades, que tenemos que llegar a procesos y a procedimientos que tengan solamente 3,4 defectos por millón de oportunidades. Esa es la filosofía 6 sigma. Y esto que vemos en la parte de arriba, esto es un gráfico de sigmometría. Esto tiene origen en unos gráficos que se llaman los O-Spec Charts, que son gráficos de especificaciones operativas. Para quien algunas veces los vio, ay, se parece a un O-Spec Charts, un gráfico de especificación operativa, en donde yo grafico, el origen de este gráfico es un plano cartesiano, como en el colegio, ¿cierto? Eje X, eje Y, ¿cierto? Y en ese plano cartesiano, entonces, evoluciona a esto. Entonces, aquí en el eje X graficamos la imprecisión del mesurando, en el eje Y la inexactitud
y cada punto por la ecuación de la recta, que es ym igual a mx más b, en este caso corresponde al error analítico total. Es una cosa chévere, porque hay mucha matemática y mucha estadística y mucho concepto metido en esa gráfica. Entonces, vamos a empezar a revisar el tema de 6 sigma y de sigmometría entre esta tarde y mañana, y vamos a hacer gráficos de sigmometría para poder interpretarlos y poder revisar cosas. Vámonos a la siguiente página. En este capítulo, pues hay también varias abreviaturas, por eso aquí hay un índice de abreviaturas, y también hay fórmulas, menos con el capítulo 2. Algunas de las fórmulas que vamos a utilizar son estas: la fórmula de la medida sigma, de error aleatorio crítico, error sistemático que lo miramos, medidas de desviación estándar, que lo vamos a ver mañana también. Ok. Y entonces vamos a empezar acá, un poquito grande aquí, les voy a ceder la palabra para que leamos párrafo por párrafo. Entonces, por acá. Listo. 6 sigma. Los principios de control de calidad que actualmente están siendo aplicados al laboratorio clínico se originaron en la industria, y la filosofía que hay detrás de ellos está también basada en la industria. Estos principios fueron desarrollados con respecto a la industria en lugar que a requerimientos médicos. Consecuentemente, los objetivos y los métodos de solucionar los problemas no son siempre apropiados para el sector de la salud. Aquí hago énfasis en algo, y es que toda la teoría de 6 sigma no nació en el laboratorio clínico, nació en la industria. Igual que las gráficas de Levy no nacieron en el laboratorio clínico, se las inventó Shewhart años antes, ¿cierto? Y lo que hizo Levy fue aplicarlas al laboratorio clínico. Toda la filosofía de 6 sigma tampoco nació en el laboratorio clínico, toda la filosofía Lean tampoco nació en el laboratorio clínico, ahora la estamos adaptando. Todo lo que es la teoría de gerencia del riesgo tampoco nació en el laboratorio clínico. A ver si alguna vez hiciéramos algo para exportar a otras industrias, pero el laboratorio clínico importa muchas herramientas que ya han sido implementadas la mayoría de las veces en la industria, que es que la industria trabaja en términos de rentabilidad, de disminuir los errores, no porque le preocupe el paciente, que le preocupa la plata, ¿cierto? O sea, muchos errores, muchas pérdidas, mucha plata perdida. Ok. Las gráficas de Levy-Jennings, por ejemplo, que se originaron en 1920, hace 90 años, y aún a pesar de sus muchas desventajas, continúan siendo utilizadas por los laboratorios clínicos. Todo el enfoque industrial está direccionado a contribuir a la estabilidad del proceso. Ok, esto es verdad, ¿no? O sea, las gráficas de Levy-Jennings nacieron en 1920, o sea, cumplieron un siglo. Y yo digo, no puede ser que todavía... Sí, entonces... los laboratorios clínicos tienen que entender que en 100 años, en casi 100 años, oiga, hay otras cosas. Imagínense uno con los mismos sistemas de medición de hematología que hace 100 años. Pero el control de calidad sí se ha dado eso. En el área de control de calidad sí se ha dado eso, ¿sí? O sea, ha sido muy difícil que evolucionen las herramientas en control de calidad. ¿Qué? Que hematología lo de así. Yo todavía hago recuento de plaquetas en cámaras las Ok, hacia mediados de 1980, ¿sigo leyendo? hasta cuando quieras, y cuando dices se la pasas a Ana Lucía. Ok, hacia mediados de 1980 Motorola desarrolló una metodología de calidad llamada 6 sigma. Esta metodología era una nueva versión del Total Quality Management que se originó en 1920 por la época de Walter Chivo, quien en esta época mostraba que una desviación 3 sigma con respecto a la media podría ser aceptada sin necesidad de tomar acciones preventivas. Cuando los laboratorios clínicos están pensando en implementar 6 sigma, tendrían que entender que no debe seguir utilizando gráfica Chivo o Levy-Jennings, porque trabajar solo con estas es aceptar validar los resultados con una expectativa de desempeño 3 sigma. Ok, aquí hay varios elementos, ¿no? Entonces,
Un sistema de gestión de calidad 6 Sigma es un sistema de gestión de calidad DMAIC. Un sistema de gestión de calidad del TQM, el Total Quality Management, es el famoso PHMA. El PHMA viene de hace 90 años también. Y tiene 4 etapas. PHMA, planear, planificar y actuar. 6 Sigma tiene 5 etapas. Definir, medir, analizar, mejorar y ¿qué hace la diferencia? Controlar. El definir de 6 Sigma es equiparable a la P, a planear, el Total Quality Management. El medir es equivalente al hacer. El verificar es equivalente al actuar. El verificar, PHMA, actuar es equivalente al definir y mejorar. Y lo que no tiene el PHMA es control. Y cuando uno lo piensa, ¿cierto? Esto es importante que lo metamos en nuestra mente, porque claro, porque a veces fracasan en los sistemas de gestión de calidad, porque lo implementan, lo llevan a un punto, certificaciones, acreditaciones, y después no lo controlan. Controlar es importante. Se ha demostrado que la etapa de control es fundamental para el mantenimiento de cualquier cosa que tú hayas logrado. Haces la dieta, ¿cierto? Ya, 6 kilos menos, y ahora hay que controlarse para mantenerse. Porque entonces uno dice ahorita Navidad con sus buñuelos y nasitas. Hay que controlar. Una capacitación en Quick. Una capacitación en Quick. Sí, exacto. Para que es mucha comida. La otra semana me toca juicios. Podrías implementar eso, ¿no? Que en lugar de buñuelos, galletitas, Manzana. zanahoria. Claro, controlar es importante. O sea, yo tengo que controlar todo lo que yo logro. O sea, si yo entonces hice mis ahorros y ahora no controlo mi cuenta bancaria, otra vez queda nada. Logro algún logro, si no me mantengo. O sea, si yo no controlar es excelente para garantizar el mantenimiento. Y en calidad analítica y en calidad de laboratorio clínico no es la excepción. La etapa del control es lo que hace la diferencia entre 6 Sigma y el TQM y el Total Quality Management, el principio de PHMA. Y por eso vamos a hacer mucho énfasis en controlar. A los seres humanos nos cuesta que nos controlen, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho ser controlados, nos cuesta mucho ser evaluados. Pensamos que es una cosa personal, ¿sí? A los colegas, o sea, cuando uno está, que levante una no conformidad, o sea, se siente como una agresión personal. O sea, mira, pues que tú me hiciste, te levanta una no conformidad, eso se siente como... Así, pues mañana yo te levanto 2. Sí, se siente como una agresión personal. Los seres humanos somos muy sensibles a ser controlados, a ser evaluados, pero es necesario. Entonces, aquí hay otra cosa que quiero que resaltemos, y es que si yo acepto trabajar con más o menos 3 desviaciones estándar, es equivalente a aceptar que mi expectativa es trabajar con 3 sigma. Y eso lo vamos a ver ahora en unos minutos, porque cuando yo trabajo con gráficas de Leo Jennings con más o menos 3 desviaciones estándar, acepto que mi expectativa es 3 sigma. Y si trabajo con más o menos 2 desviaciones estándar, acepto que mi expectativa es ser un desempeño 2 sigma. Ok. ¿Rotamos? Sí. Cuando un proceso es 6 sigma, significa que dentro del rango tolerable de error se pueden tener hasta más o menos 6 desviaciones estándar. Asimismo, cuando los laboratorios trabajan con gráficas de Levy Jennings, con más o menos 2 desviaciones estándar, aceptan trabajar con una expectativa de
esto no es coherente que el laboratorio diga que trabaja con 6 sigma y valide sus resultados con una gráfica de más o menos 2 desviaciones estándar. Para la tecnología que había en 1920... Perdón un momentito, yo hago una anotación acá. Sigma es la letra griega, sigma es la letra griega, es una letra del alfabeto griego que representa la desviación estándar. ¿Y qué tiene que ver el sigma con la desviación estándar? Todo que ver, ¿no? Por eso, como dice aquí, y que les pido que subrayen y resalten esto, trabajar con 6 sigma, ¿qué es? Cuando mi desempeño es 6 sigma, es porque dentro del rango tolerable del proceso, que es el error total máximo permisible, me caben más o menos 6 desviaciones estándar. Esto es ser 6 sigma. Si me caben dentro de ese rango tolerable del proceso 5 desviaciones estándar, mi proceso es 5 sigma. Si dentro de ese rango tolerable del proceso me caben 3 desviaciones estándar, mi proceso es 3 sigma. Y si dentro de ese rango tolerable del proceso me caben 2 desviaciones estándar, mi procedimiento es 2 sigma. Para la tecnología que había en 1920, un desempeño 2 o 3 sigma podría ser apropiado, pero hoy en día esto ya es inadecuado. Si continuamos usando herramientas de calidad de 1920, cuando el desarrollo tecnológico ha evolucionado a niveles de 6 sigma, tenemos que reconocer que las herramientas de calidad estarían siendo obsoletas. Claro, pretender eso estaba bien hace 90 años. Hoy en día los sistemas de medición permiten desempeños 4, 5, 6 sigma. En 1989 Motorola desarrolló nuevos estándares y creó la metodología y los cambios culturales necesarios para implementar 6 sigma, decidiendo medir los defectos por millón de oportunidades en lugar de por mil o por 100. Desde entonces el concepto de 6 sigma ha evolucionado rápidamente a través del tiempo, llegando a ser mucho más que un sistema de calidad. 6 sigma es una filosofía, una visión, una metodología, una medida y un objetivo basado tanto en la realidad como en la productividad. La base científica del modelo es el ciclo de Mike, de definir, medir, analizar, mejorar y controlar, en comparación con el modelo PQM de PHVA, en donde definir corresponde a planear, medir corresponde a hacer, analizar corresponde a verificar y mejorar corresponde a actuar. El modelo 6 sigma tiene un paso extra que se llama control, el cual es muy importante para la gerencia moderna de calidad. Con este paso, la disminución de errores se hace efectiva hasta lograr el grado deseable de calidad. 6 sigma ofrece principios y herramientas que pueden ser usadas en cualquier proceso. Significa medir defectos o índices de error. Significa medir la calidad de procesos de laboratorio. 6 sigma es una herramienta poderosa que permite planear más efectivamente sobre los datos reales y gerenciar las funciones realísticamente. Ok. 6 sigma es una metodología de gestión de calidad centrada en el control del proceso, cuyo objetivo es disminuir el número de defectos. Y acá, uno de los fundamentos de 6 sigma, y que es lo que nosotros tenemos que hacer un clic, ¿cierto? Tenemos que hacer un cambio. Una de las principales diferencias entre la aplicación de sigmometría analítica y el control de calidad tradicional consiste en pasar de pensar los errores o defectos en términos de porcentaje para empezar a pensarlos en términos de defectos por millón de oportunidades. Bill Smith, el padre de 6 sigma, nos llevó a pensar en una escala de 1 en 1 millón en lugar de una escala de 1 a 100. Entonces Bill Smith decía que qué era esa sinvergüencería de estar expresando los errores en términos de porcentaje, que los errores en términos de porcentaje se minimizan, a uno le parece como que es poquito, ¿cierto? Ahora les voy a compartir un ejemplo de una aerolínea colombiana que muy orgullosamente publica en el periódico su porcentaje de vuelos a tiempo que salieron en un periodo de tiempo. Claro, cuando uno pasa eso a 6 sigma dice, qué descarados antes publicitar esto, ¿cierto? Cuando uno se piensa en los errores en el porcentaje, uno dice 90%, uno dice, como que bien, ¿cierto? Dice uno, esta aerolínea tiene el 90% de cumplimiento en la salida de los vuelos. ¿Y si es Avianca?
Había que estar por debajo. No sabía. No, el que dice soy blanco. Entonces, pero cuando uno pasa eso a 1.000.000 de oportunidades, 10%, me parece uno que es poquito el porcentaje, pero pase eso a efectos por 1.000.000 de oportunidades. Entonces, esto es una cosa que a uno le cuesta. Si nosotros hemos sido criados y educados con una escala en porcentaje, todo lo expresamos en porcentaje. En el colegio hubo una época en que era así también, ¿cierto? La escala o de 1 a 5, o de 1 a 10, o de 1 a 100, ¿cierto? Pero siempre como que lo llevaba a un porcentaje, con el 60% paso, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a que las estadísticas sean los indicadores, porcentaje de ventas, ¿cierto? Crecimiento, estamos muy dados a trabajar con una escala en porcentaje. Es muy duro que a uno lo midan con una escala de 1 a 1.000.000. Es muy duro que a uno lo midan en una escala sigma. Es fuerte, porque entonces se multiplican los errores que uno tiene. O sea, eso que era 1%, ahora es muchísimo más. Entonces, esto les invito a que ustedes lo resalten, lo escriban ahí, porque es parte fundamental de la filosofía de Seis Sigma. Pasarse de pensar los errores de porcentaje a 1.000.000. ¿Cuál es la meta de Seis Sigma? Seis Sigma, ¿qué es? Seis Sigma es 3-4 partes por 1.000.000 de oportunidades. Partes. 6 sigma es 3-4 partes por 1.000.000 de oportunidades. Cuando uno trabaja en calidad, entonces son 3,4 defectos por 1.000.000 de oportunidades. Y una oportunidad 6 sigma es la cantidad de oportunidades que tengo para errar, la cantidad de oportunidades para generar un defecto. Y miremos en la página siguiente una escala que tenemos acá. Entonces, una escala entre lo que es la métrica sigma, el porcentaje de exactitud y las partes por 1.000.000 de oportunidades a lo que corresponde. Entonces, fíjense que 6 sigma corresponde a 3,4 partes por 1.000.000 o 3,4 defectos por 1.000.000 de oportunidades de errar. Pero eso en porcentaje de exactitud corresponde a 99,99966%. 4 sigma corresponde a 6.210 errores por 1.000.000 de oportunidades y en porcentaje de exactitud a 99,379%. Si a uno le dice este proceso es 99,379% exacto, y dice, pero pues el que pida más que le piquen caña, si eso no es muy bueno. Pero cuando uno lo lleva a una escala de partes por millón, dice, pero son 6.210. 3 sigma es 93,31% de exactitud. Todavía uno le dice 93,31 y dice, sí, estamos bien, ¿cierto? Pero cuando yo lo llevo a la escala sigma, esto corresponde a 66.807 defectos por 1.000.000 de oportunidades. 2 sigma es 69,14% de exactitud y corresponde a 308.538 defectos por 1.000.000 de oportunidades. 1 sigma es 30% de exactitud y 691.462 defectos por 1.000.000 de oportunidades. Cuando yo veo la escala de 1 a 1.000.000, claro, los errores se maximizan. Los errores se maximizan. A pesar de que toda la filosofía de 6 sigma y toda la métrica sigma nació en la industria, en los últimos años se ha llevado esta aplicación a salud. Y algunos autores, como Koskun, el autor turco, dice, en salud usted no puede ser 4 sigma. La industria no es 6 sigma, la industria es 4 sigma. Es decir, que la industria acepta 6.210 errores por 1.000.000 de oportunidades. Entonces, ¿qué hace la industria? Dice 6.210 esferos defectuosos por cada 1.000.000 y lo meten a sus pérdidas y le aumenta el costo al resto que produjo bien. Exactamente, entonces ellos dicen cuántos productos defectuosos sacamos por cada 1.000.000. Ah, ok, listo.
no pretenden ser 6 sigma. La industria es en general 4 sigma. Y eso está bien, ¿cierto? Pero en salud, dice Coscull, ¿usted puede ser 4 sigma? ¿En dónde mete esos defectos? ¿Cuántos bebés puede dejar caer una enfermera en una unidad neonatal? 6.210 por millón. Algunos, ¿cierto? Entonces Coscull dice, en salud, 6 sigma es poco. El sistema de salud debe ser 7 u 8 sigma. Sin embargo, el sistema de salud hasta ahora está aprendiendo y la industria tiene mejores desempeños que el sistema de salud. Porque hasta ahora el sistema de salud empezó a meter estas expectativas, ¿no? Los médicos son difíciles de controlar, cómo ordenan, cómo piden, cómo medican, que se metan en el sistema de gestión de calidad es difícil, y el sistema de gestión el sistema de salud ha estado sin muchas herramientas de control, cuando debería tener muchas más herramientas de control. Entonces, nosotros vamos a ver ahora cómo hacemos esta conversión. Sigamos acá. ¿En quién vamos? ¿Quién tiene la palabra? La letra griega sigma en estadística se utiliza para denominar la desviación estándar, medida de dispersión de los datos respecto al valor medio. 6 sigma es una estrategia de gestión de calidad basada en la medición, enfocada en el mejoramiento de los procesos y en la reducción de la variabilidad. Evaluar el desempeño de las pruebas a la luz de la psicometría analítica le permitirá al laboratorio clínico visualizar las prácticas existentes e identificar las oportunidades de mejora si son requeridas clínicamente. Asimismo, la herramienta de psicometría analítica permite estandarizar los procesos, con el fin de alcanzar los objetivos de calidad que se han trazado como meta. El error de medición no es un defecto 6 sigma. El error de medición es un defecto 6 sigma cuando supera el error total máximo permitido definido por el laboratorio. Perdón, doctora, aquí miremos esto, ¿cierto? Claro, como nosotros estamos hablando de error total analítico máximo permitido. Entonces, partimos del hecho que los sistemas de medición siempre tienen un error sistemático y siempre tienen un error aleatorio. Por tanto, los sistemas de medición siempre tienen un error analítico. ¿Eso es un defecto 6 sigma? No, porque siempre los vamos a tener. ¿Cuándo digo yo que tengo un defecto 6 sigma en calidad analítica? Cuando el error de medición supera el error total máximo permisible. Cuando el error de medición supera el límite analítico de desempeño. Es decir, yo especifiqué en mi laboratorio que mi error total máximo permisible iba a ser 10% para glucosa. ¿Cuándo hay un defecto? Cuando yo entrego una medición con 11% de error de medición. Si yo entregué todos los pacientes con 5% de error de medición, no tengo un defecto 6 sigma, ¿no? Porque todos están dentro del error analítico total máximo permisible. Un defecto 6 sigma en control de calidad analítico es el número de mediciones que yo reporto que hayan superado el error total máximo permisible. Eso es un defecto 6 sigma, ¿no? Entonces yo digo, tengo 1000 pacientes, le hice la medición de glucosa a 1000 pacientes. De esos 1000 pacientes, ¿a cuántos le entregó la glucosa con un error de medición superior al 10%? Lo puedo determinar, ¿no? Lo puedo determinar matemáticamente y con las herramientas estadísticas lo puedo determinar. Yo digo, le reporté a 3, hago el cálculo y digo, entonces son 3 defectos por cada 1000. Hago la extrapolación a cuántos serían por cada millón y puedo calcular la métrica sigma. Pero, entonces, porque a veces nos podemos confundir, que como hablamos de error analítico, el error analítico siempre está presente en los sistemas de medición. Ningún sistema analítico, por out que sea, va a tener 0 error de medición. Existen errores de medición, ¿no? Entonces, ¿cuándo tengo un defecto 6 sigma? Cuando supero ese máximo permisible, ¿ok? Bueno, muy bien, doctora, sigamos.